el centro del universo y el gran trono blanco. Ocurrió temprano en la mañana del 16 de julio de 1945, en la zona de pruebas Álamo Gordo, cerca de White Sands, Nuevo México. Se había reunido un selecto grupo de científicos y militares estadounidenses. En una torre distante se encontraba un dispositivo nuclear secreto, aún por probar, cuyo nombre código era Trinity. Comenzó la cuenta regresiva y se pulsó el botón. En un relámpago de luz nació la era nuclear. Estados Unidos había ganado la carrera para liberar el poder destructivo del átomo. Estaba claro que este poder era inmenso, demasiado para permanecer indómito. Así comenzó la búsqueda de la ciencia para controlar ese poder para la paz, aunque muchos temían que llevaría a otra guerra más destructiva que cualquiera desde el comienzo del tiempo. El comienzo del tiempo. El comienzo del tiempo para el hombre. El comienzo del tiempo para el universo. ¿Cómo comenzó todo? ¿Qué mantiene seguro el poder del átomo hasta que explota en esas incontrolables reacciones nucleares? Los científicos han descifrado las leyes que las rigen, pero ¿quién hizo las leyes? ¿Quién hizo los átomos? ¿Y quién hizo la Tierra, el Sol, la Luna y las estrellas? Hola, soy Don McIntosh y en este programa exploraremos los misterios científicos del universo y la controversia sobre su nacimiento. Pero antes... En la víspera de Navidad de 1968, los astronautas del Apolo 8, Anders, Knobel y Borman, dieron una impresionante respuesta a la pregunta sobre quién había hecho los cielos y la Tierra, cuando enviaron un mensaje especial a la Tierra desde su órbita alrededor de la Luna. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios la luz que era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Luego dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento, de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así, al firmamento llamó Dios cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo también Dios, reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, para que se descubra lo seco. Y fue así. A la parte seca llamó Dios tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y de la tripulación del Apolo 8, hacemos una pausa con las buenas noches, buena fortuna y una feliz Navidad. Dios los bendiga a todos en la buena tierra. El mundo quedó estupefacto. Como una voz de los cielos, se nos recordó el pasaje del Creador en el Génesis sobre lo que había hecho en 6 días. Pero la mayoría de los científicos modernos hace mucho rechazaron los 6 días literales de la creación a favor de la teoría del Big Bang y la evolución geológica y cósmica a lo largo de 6 largos períodos geológicos y cósmicos. Ellos afirman que es uno de los grandes logros científicos de todos los tiempos. Pero 2 científicos estadounidenses, el Dr. Robert Gentry y su hijo y colega el Dr. David Gentry, se preparan para demostrarnos por qué es, en realidad, la mayor equivocación de la ciencia y no el mayor logro. En particular, en lugar de que el universo sea igual en toda su extensión, la asunción básica de la teoría del Big Bang, ellos han descubierto pruebas astronómicas de que el universo tiene un centro cercano. Ellos creen que este significativo descubrimiento puede captar el interés de personas de todas las religiones y de aquellos que no profesan ninguna, pues creen que apunta al gran trono blanco, la morada celestial del Dios del Génesis, quien dio el mandamiento literal de los 7 días de la creación a Moisés en el monte Sinaí.
Sobre esta base, los doctores Robert y David Gentry comenzaron a develar la emocionante saga de sus descubrimientos. La emoción comienza a reconocer que el telescopio espacial Hubble y otros telescopios de la NASA han fotografiado objetos celestes realmente asombrosos en nuestro universo. Esta es una larga exposición de nuestra galaxia tal como se ve en el cielo nocturno. Aquí la vemos desde el interior, asomándonos a través de su disco de miles de millones de estrellas entrelazadas con vastas nubes de polvo y gas del tamaño de cientos de miles de años luz. Y esta es una supernova que muestra lo que los astrónomos han denominado el ojo brillante. Y tenemos la explosión cósmica de NGC 49. Y aquí está la Hormiga, una nebulosa planetaria que rodea a la estrella moribunda similar al Sol Menzel 3. Otra explosión estelar causada por la nebulosa Cara de Payaso está a unos 5.000 años luz de la Tierra en la constelación de Géminis. Un complejo de nebulosidad mixta que rodea la triple estrella Rho Ophiuchus y el gigante amarillo Antares. Y aquí tenemos la impresionante NGC 346 en la pequeña nube magallánica. Otra estrella en explosión a 3.000 años luz en la constelación del Dragón creó la nebulosa Ojo de Gato. La Monocerotis B838, un haz de luz que se extiende e ilumina capas de gases y polvo expulsados de la estrella central, que ha sido comparada con la obra Noche Estrellada de Van Gogh. Y aquí tenemos los fabulosamente exóticos pilares de la creación, en la nebulosa del Águila. Son espiras de gas rarificado y polvo de varios cientos de años luz de longitud. Y aquí tenemos un acercamiento de la bella nebulosa de Orión, que también veremos más adelante. Estas dos galaxias cercanas, apodadas los ratones, están a 300 millones de años luz en la constelación Coma Berenices. La variedad de formas y tamaños de las galaxias es increíble. Tomemos, por ejemplo, la espiral NGC 1300. Y luego las galaxias densas. Aquí tenemos el extraño objeto de Oort, una galaxia de anillo. Y aquí la galaxia Antena, mostrando la interacción entre dos galaxias espirales. Las galaxias son tan enormes y sus distancias tan grandes que apenas podemos comprender su existencia. La belleza y majestuosidad de estas maravillas celestiales cautiva la imaginación. Demos una mirada al exquisito detalle de estas astronómicamente enormes líneas de gas y polvo que forman un cinturón alrededor de la galaxia del sombrero. De seguro, todas estas galaxias nos dicen algo de suma importancia. Para ver qué es, recurrimos a esta foto especial tomada en 2003 por el telescopio espacial Hubble, con una exposición de 11 días o 1 millón de segundos mientras el telescopio orbitaba la Tierra. Muestra varios millares de galaxias en un espacio muy pequeño del tamaño de un alfiler. Lleva el nombre apropiado de foto de campo ultraprofundo del Hubble, pues ha registrado galaxias más distantes que las que se hayan visto antes y lleva a estimar el número de galaxias en el cosmos en varios cientos de miles de millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Varios círculos verdes han sido dibujados en esta imagen, cada uno de ellos con las galaxias más distantes jamás vistas. Pero cuando se magnifican, vemos que todas son rojas. ¿Por qué? Pronto nos concentraremos en esto. Por ahora notemos que esas distantes galaxias deben llegar a los límites del universo visible. Y dado que vemos casi la misma densidad de galaxias en todas las direcciones a las que se apunta el telescopio, decimos que esto evidencia que el universo tiene un centro cercano astronómicamente. Pero esto es lo opuesto de lo que Hubble y otros astrónomos concluyeron al interpretar su famoso descubrimiento del desplazamiento rojo. ¿Cuál es correcta? Para hallar la respuesta debemos regresar a los albores del siglo XX. Para entonces astrónomos como Edwin Hubble sabían que el efecto Doppler podría causar desplazamientos espectrales por el movimiento relativo entre la fuente y el observador. Un desplazamiento hacia el extremo azul del espectro de luz, llamado desplazamiento azul, sería interpretado como el movimiento hacia la Tierra, y un desplazamiento hacia la gama del rojo, o desplazamiento rojo, significaría movimiento que se aleja de ella. Esta es una ilustración astronómica del efecto Doppler. Los gases que giran alrededor de un distante disco galáctico que se mueven hacia la Tierra generan desplazamiento azul. Los que se alejan, desplazamiento rojo.
Fue en el observatorio del Monte Wilson en los años 20 donde Hubble utilizó su nuevo reflector de 100 pulgadas, el mayor telescopio para la fecha, para descubrir que la luz que llega de las galaxias distantes tiene un desplazamiento rojo como se había predicho. En 1929 publicó sus hallazgos. Mientras mayor el desplazamiento hacia el rojo, mayor la distancia que separaba a la galaxia de la Tierra, como se muestra en este gráfico, que ha sido confirmado por la astronomía moderna. También fue muy desconcertante. Hubble y otros astrónomos habían observado los distintos desplazamientos de las galaxias, pero no reconocieron tendencias sistemáticas. Anteriormente, se pensaba que el universo era estático y no cambiaba. Ahora se demostraba que era lo opuesto. Esta animación ilustra la forma en que el desplazamiento rojo aumenta a medida que una galaxia se aleja más y más de la Tierra. La pregunta preeminente era, ¿qué asunción ha de usarse para interpretar el descubrimiento de Hubble? Antes de tratar las asunciones de Hubble y las conclusiones que obtuvo, determinaremos primero el resultado de la interpretación Doppler que usó. En ese caso, este gráfico muestra claramente cómo las galaxias, tanto lejanas como cercanas, se alejan de nosotros, se esparcen y, si se quiere, de una manera ordenada. La simetría esférica de la recesión galáctica desde nuestro punto de observación es, de nuevo, prueba extraordinaria de la existencia de un centro cercano del universo. ¿Por qué Hubble no reportó este descubrimiento hace más de 75 años? La respuesta está en su libro de 1937, The Observational Approach to Cosmology. En la página 51 afirma, la odiosa suspición de una ubicación favorecida debe ser evitada a toda costa. En la página 59, cuando habla de formas de escapar del horror de una posición singular, que también sería intolerable. En la página 54 enfatiza, no debe haber posición favorecida en el universo. Ningún centro, ninguna frontera. Todos debemos ver el universo igual. Es obvio entonces que Hubble se enfrascó en la más extraordinaria negación de un hecho en toda la historia de la ciencia, en un intento de deshacerse del centro y exigir que el universo fuese igual en todas partes. Estos tres gráficos muestran, sin embargo, que esto no puede lograrse usando la asunción Doppler. Si el observador 1 ve desplazamientos rojos de galaxias que se alejan de su posición y un distante observador 2 ve desplazamientos rojos de galaxias que se alejan de la suya, entonces ambos observarían un universo lleno de galaxias con desplazamiento azul mezcladas uniformemente con galaxias con desplazamiento rojo. Pero este no es el caso, así que es imposible prescindir del centro usando la interpretación Doppler del descubrimiento de Hubble del desplazamiento rojo. Entonces, ¿cómo hicieron Hubble y todos los astrónomos desde él para evadirla? Lo hicieron adoptando una asunción nueva sin comprobar sobre el desplazamiento rojo llamada la expansión espacio-tiempo. Tal como muestra esta ilustración, la expansión espacio-temporal supuestamente causa que la luz se desplace hacia el rojo a medida de que viaja en el universo, independientemente del efecto Doppler. Fue postulada para explicar el alejamiento de las galaxias y la expansión de las longitudes en onda de luz a medida que el espacio se expande. Esta idea fue adoptada hace más de 70 años, pero permaneció sin prueba hasta que David y yo hallamos prueba de que siempre ha sido incorrecta. La razón, la expansión de la longitud de onda implica pérdida de energía. El total de la no conservación de la energía de todas las partículas de luz en el universo, causada por este proceso imaginario, equivaldría a 30 millones de veces la masa del universo. Detalles de este tema están disponibles en el reporte ARXIV2.GR-QC/980661 en www.orionfdn.org. También se asume que el movimiento de las galaxias queda mágicamente afectado, lo que de alguna forma hace que cada galaxia se aleje de las demás a medida que el espacio como tal se expande, y de esta forma parece que el universo es igual en toda su extensión. Pero es fácil demostrar que es el mayor error de todos los tiempos. Todo lo que tenemos que hacer es examinar lo que las tres más grandes autoridades sobre el Big Bang dicen cuando tratan de convencer a sus estudiantes de posgrado de física de que es genuina. De todas las perturbadoras implicaciones de la expansión del universo, ninguna es más desconcertante para muchos estudiantes al primer encuentro
que el sinsentido de esta idea. El universo se expande, la distancia entre un grupo de galaxias se expande, la distancia entre el Sol y la Tierra se expande, la longitud de 1 metro se expande. ¿El átomo se expande? Entonces, ¿cómo podemos darle sentido a hablar de expansión? ¿Expansión en relación con qué? Expansión en relación con el sinsentido. Solo más tarde se da cuenta de que el átomo no se expande, el metro no se expande, la distancia entre el Sol y la Tierra no se expande. Solo las distancias entre grupos de galaxias y distancias más grandes son sujetas a expansión. Solo en esta gigante escala, la noción de homogeneidad tiene sentido, no en distancias más pequeñas. Ningún otro modelo ilustra más rápidamente la situación que el globo de hule con centavos pegados en su exterior con una gota de pegamento. A medida que el globo se infla, los centavos aumentan su separación entre sí, pero ninguno de ellos se expande. La gravedad, C.W. Meissner, Kip Thorne y J.A. Wheeler, editorial W. H. Freeman and Company, 1973, página 719, sección 27.5. Aquí está la ilustración intencionada que el libro de Meissner, Thorne y Wheeler usa para intimidar a los estudiantes de posgrado para que acepten la expansión. Pero el sencillo ejemplo de las galaxias proyectadas en pantallas a distancia cada vez mayor revela la falla fatal en su ilustración. Ellos muestran que la expansión, si es que existe, haría que las galaxias crecieran al mismo tiempo que se alejan unas de otras. Aquí tenemos otra ilustración que demuestra el mismo punto. Es decir, si la expansión alguna dio, las galaxias se habrían deshecho en esquirlas. Obviamente, ninguna galaxia se hubiera formado siquiera. Pero como vimos anteriormente, el universo está lleno de ellas. No menos de 1 millón de millones de trillones. Cada una de ellas es testigo silencioso de que la hipótesis de la expansión del espacio-tiempo siempre ha sido un efecto imaginario, y por tanto, que el Big Bang siempre ha sido un poco más que un gran engaño, resultado de la imaginación de quienes, en vano, tratan de negar la remembranza de Dios y de su universo. Mientras el Big Bang colapsa bajo sus propias contradicciones, apenas comenzamos a entender el verdadero significado del descubrimiento de Hubble. Realmente existe un centro cercano del universo. Y esta ilustración del centro cósmico del universo muestra cómo las galaxias disminuyen en tamaño y aumentan en desplazamiento rojo a medida que se alejan del centro. ¿Cuál es entonces el significado del centro? ¿Qué implica todo esto? En Isaías 40:21 y otros pasajes similares, la Biblia habla de Dios esparciendo los cielos, una referencia obvia a la expansión del universo que hemos estado analizando. También es obvio que su movimiento de alejamiento o dispersión implica que hay un punto de origen, una ubicación definida desde donde se están alejando. ¿Cuál podría ser ese punto? En el Salmo 103, versículo 19, la Biblia dice: Jehová estableció en los cielos su trono, lo que también identifica la ubicación del gran trono blanco descrito en el Apocalipsis 20:11. Es así de sencillo. De hecho, este gráfico ilustra brevemente el nuevo modelo cósmico. Contrasta galaxias visibles que se alejan del centro cercano con nuestra recién descubierta capa externa de galaxias que encierran el universo visible. La luz de las galaxias externas no puede ser vista por telescopios porque la gravedad en el vacío la ha desplazado tanto que se ha convertido en radiación cósmica de microondas. Mi artículo de 2004 en la revista Perspectives on Science and Christian Faith muestra que las galaxias en el universo visible se originaron en la creación del Génesis, mientras que aquellas en la capa externa pertenecen a una creación distinta más antigua. Esto concuerda con Job 38, versículo 7, que muestra que seres inteligentes existían antes de la creación del Génesis. Con este trasfondo, ahora veremos por qué el trono cercano tiene especial relevancia para la creación del Génesis en 6 días. Para nosotros, la conclusión lógica es que Dios deliberadamente creó el universo para que revelara que su trono, el gran centro mando del universo, se ubica astronómicamente cerca y que incluso podría estar en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea.
Sobre esta base, nosotros aquí en el planeta Tierra estamos en una posición definitivamente privilegiada en el universo. Es razonable que la Tierra ocupe un lugar especial en el cosmos, pues el Creador mismo vivió aquí por más de 30 años. Por eso creemos que Dios está usando los cielos para confrontar a la humanidad con la prueba astronómica de que Él es el Creador de los cielos y la Tierra. Más aún, esta visión concuerda exactamente con nuestros descubrimientos científicos anteriores sobre la rápida creación de la Tierra y su corta edad, tal como se muestra en los videos titulados Fingerprint of Creation, The Young Age of the Earth, así como en mi libro Creation Tiny Mystery. Se puede hallar más información sobre estos recursos en www.alos.com y www.orionfdn.org. La comunidad científica fue informada sobre la caída del Big Bang, el descubrimiento del centro del universo y su identificación con el Gran Trono Blanco, además de otras características del universo en este póster que presentamos en abril de 2005 en la Sociedad Astronómica Estadounidense en Tampa. Ya hemos tratado el significado de unos cuantos de sus gráficos. Podrán ser vistos en toda su extensión por cada uno de ustedes en la siguiente dirección en Internet. Además, es fascinante pensar sobre lo que hallaremos si pudiésemos viajar al trono como tal. Así que vamos a dar un viaje allí a través de la magia de la animación por computadora. Mientras nos preparamos para dejar la órbita terrestre, vemos el cielo nocturno con sus millones de luces de las ciudades allá abajo. El sol brilla en nuestra visión junto con la constelación de Orión y comenzamos a acelerar pasando nuestra modesta estrella amarilla a 10 veces la velocidad de la luz. Hace años sugerí en una publicación científica que la nebulosa de Orión era el corredor espacial hacia el trono, y ahora que nos aproximamos a las estrellas que conforman la constelación, cada una a distancia distinta de la Tierra, vamos a 1.000.000 de veces la velocidad de la luz. Al pasar las estrellas de Orión a nuestro lado, la nebulosa de Orión, a 1.500 años luz de la Tierra, crece y crece a medida que comenzamos a desacelerar. Esta nebulosa es una vasta nube de gases rarificados y polvo de 100 millones de años luz de diámetro. Es iluminada y calentada por un puñado de estrellas gigantes blancas muy brillantes y calientes llamadas el trapecio. Cientos de estrellas más pequeñas como el Sol forman un núcleo a su alrededor. Cuando atravesamos la nube y emergemos en el otro lado, vemos el cielo y el trono de Dios, descrito en el Apocalipsis 21, versículo 16, como una gloriosa ciudad de 12.000 estadios. Los versículos 19 y 20 nos hablan de su fundación, hecha de 12 capas de piedras preciosas y rodeada de un muro de 144 codos de alto con 12 portones, 3 de cada lado. Al pasar a través de una de las perlas que forman la puerta, tal como se describe en el versículo 21, vemos la ciudad sobre su enorme montaña, de la que habla Isaías 14:13 y Apocalipsis 14:1, la gloriosa y sagrada sala del trono mostrada en Apocalipsis 4. Entramos con reverencia y nos acercamos a su trono y allí, ante nosotros, según Hebreos 8, versículo 1 al 6 y Apocalipsis 11:19, está el cuarto mandamiento de los 10 dados a Moisés en el monte del Sinaí, que habla de Dios creando el universo visible en 6 días y descansando en el séptimo, el Sabbat. Jesús nos dice en Mateo 5:18 que nunca ha sido cambiado y que allí está Él, ahora representándonos ante Dios. El hecho de que Dios creó el universo para apuntar especialmente a su trono y su mandamiento de creación de 7 días nos dice que es tan válido ahora como lo fue cuando fue dado en el Edén. Y será de espectacular importancia a medida que los eventos del fin de los tiempos sigan desarrollándose ante nosotros. ¿Cómo si no cuando vemos el primer ángel de los 3 del Apocalipsis 14 comandando con la gran voz de los versículos 6 y 7? Para que todos adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
Creemos que el descubrimiento de que el universo realmente tiene un centro cercano en esta época puede significar que Dios hizo llamar la atención sobre esto justo antes del mayor y más espectacular evento de todos los tiempos. La segunda venida de Cristo en una nube blanca. Como podrán ver, Él se encuentra en su trono, guiándonos como nuestro sumo sacerdote, como se describe en Hebreos, pero muy pronto regresará. Volviendo sobre nuestros pasos, Jesús sale del lugar más seguro del santuario celestial en su camino de vuelta a la tierra. Los ángeles que le rodean, formando una vasta nube, como la descrita en Hechos 1:9, que los discípulos vieron cuando Jesús fue llevado de vuelta a su trono en su asunción desde la tierra hace 2000 años. Y tal como nos dice el Apocalipsis 1:7, cuando entra al sistema solar, cada persona en la Tierra será capaz de verlo acercarse primero como una nube oscura de tormenta que crece y se hace más brillante hasta que, según el Apocalipsis 6:14, la atmósfera se desgarrará y de pronto allí está Él. Su brillantez como energía pura consume a todos los que se han volteado contra Él y se han rebelado. Pero quienes esperan por Él serán salvados por Él de esa destrucción. De eso se trata todo. El Señor está tratando de ayudarnos a prepararnos para este gran y glorioso evento. Finalmente, creyendo como creemos que Dios piensa usar su gran obra de creación presentada en este programa, así como la saga detrás de estos descubrimientos para despertar a muchos a la conciencia de que la segunda venida de Cristo es inminente, pedimos a todos que nos acompañen en este esfuerzo internacional para llevar su palabra a todos, para que encienda como el fuego en todas partes. Gracias por acompañarnos y que el Dios de la creación los bendiga. Para pedir este video, marque el 1-800-467-6380 o visite nuestra página web www.alos.com.